Y compartir. Ya, lo primero es que nosotros hasta ahora, ¿cierto? Hemos visto ya todo lo que es cinemática, todo lo que sea movimiento no vertical. Ya no nos hemos metido con lo que es aceleración de gravedad. Ahora, tranquilos, porque como yo les dije en su momento, el movimiento vertical no es diferente del movimiento horizontal. De hecho, las lógicas siguen siendo exactamente lo mismo. Y yo diría que en ciertos aspectos incluso es más fácil. ¿Por qué? Porque usted nunca olvide que en el movimiento vertical, ya sea caída libre, o que yo tire algo hacia arriba, o yo tire algo acelerado hacia abajo, siempre la aceleración es la aceleración de gravedad. Y aquí vamos a hacer un trabajo con la fórmula, ya está más grandecito, así que por lo menos aquí ahora ya podemos hacer eso. Porque usted se da cuenta que en realidad no necesita nada más, lo que ya sabe ya. Así que en materia nueva en sí no vamos a ver, vamos a ver algunas cosas puntuales. Ya, reconocer los tipos de movimientos verticales. Caída libre, cuando algo se deja caer, literalmente. Si algo se deja caer. Si usted tira algo hacia arriba o tira algo hacia abajo, usted ya le imprimió una velocidad diferente de cero. Por lo tanto, la caída libre se aplica cuando yo suelto algo, lo dejo caer, ¿ya? Reconocer que los movimientos verticales son independientes de la masa de los cuerpos, no interesa si usted deja... A ver, nosotros dentro del movimiento vertical, cinemática, y lo que es la prueba de transición, no existe el concepto de roce en el movimiento vertical. Al ignorar el roce, ojo, es por eso que las masas no afectan. Es decir, es importante que usted entienda que si usted deja caer un camión o deja caer una pluma, ambos van a caer a la misma velocidad dentro de lo que es la prueba de transición. Sabemos que en la vida real no es así, ¿cierto? Usted lo sabe. Usted sabe que si usted tira una pluma y tira un bolón de acero, obviamente no van a caer a la misma velocidad. ¿Pero por qué no van a caer a la misma velocidad? Por el roce, porque el viento empieza a frenar a la plumita, aerodinámica, un montón de cosas, ¿ya? Pero en prueba de transición caen al mismo tiempo. ¿Estamos claros? Ninguno acelera más que el otro, ¿ya? Y finalmente comprender los gráficos que describen los movimientos, que insisto, no es nada nuevo. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o retardado, por lo tanto los gráficos son los mismos. Y aplicar los conceptos vistos, para que hagamos ejercicio. Este es un ejemplo nomás. Ya dice una piedra que cae libremente desde una altura h, impacta al suelo con una velocidad v, ya una velocidad final, v. Si la misma piedra se deja caer libremente desde una altura 4h, la velocidad ¿cuánto será? Ya, ese es el tipo de cosas que tenemos que responder después. Ya, vamos viendo entonces. Características de este movimiento, de caída libre, ojo. Esto es de caída libre. Caída libre, lo primero que tiene que quedarle claro, ¿cuándo es caída libre? Cuando usted dejó caer algo, lo soltó. Por lo tanto, siempre la rapidez inicial va a ser 0 en caída libre, ¿ya? Si usted se subió a un cuarto piso y usted arrojó una piedra hacia abajo, o sea, usted la arrojó, le imprimió una velocidad, eso no es caída libre. ¿Estamos? Eso es lo primero. Ya, segundo, se desprecia la resistencia del roce del aire, siempre. Ya se desprecia la resistencia del roce del aire. Y durante la caída, la única aceleración que tiene el cuerpo, ¿cuál es? La aceleración de gravedad del planeta que sea la Tierra o sea de otro lado, pero es la aceleración de gravedad, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, ¿cuánto es la aceleración de gravedad en la Tierra? Aquí, ¿cierto? 10 metros partido por segundo cuadrado. Si le dan otra aceleración de gravedad, no importa, se la van a dar, o van a hacer calcular, depende de los datos que le den. Pero sí o sí, esta es la aceleración de gravedad en el planeta Tierra, 10 metros partido por segundo cuadrado. Esta es la aceleración de gravedad, que es G, es la aceleración, es la única aceleración que tiene el cuerpo, ¿ya? No importa que usted lo deje caer o que usted lo arroje hacia abajo, igual va a seguir ganando velocidad con esta razón. Y entonces pregunto, si yo dejo caer, ya con lo que hemos aprendido de cinemática, si yo pesco en estos momentos, tengo en mi mano un cubo Rubik. Si yo pesco el cubo Rubik y me subo al techo, yo vivo en un cuarto piso, o sea, al balcón, y lo suelto, ¿qué velocidad va a tener después de un segundo? $10 metros por 10 segundos. 10 metros por segundo. Y después de 2 segundos va a tener 20. Porque, insisto, no es que cambie.
O sea, tienen que meterse en la cabeza que cinemática ya lo terminamos. Yo podría no hacerle esta clase y usted igual debiese poder hacer todo el ejercicio que yo le ponga. ¿Me entienden? Entonces, obviamente, vamos a ver la clase. A lo que voy es que no piense que es diferente, porque no lo es. La única diferencia es que la aceleración siempre es la aceleración de gravedad, ya sea que se esté frenando o que esté acelerando el cuerpo. Ya. Pregunto, por lógica, ¿cuándo la aceleración de gravedad va a ser positiva? ¿Cuando el cuerpo está cayendo o cuando está subiendo? Cayendo. Cayendo, porque ahí va ganando velocidad, ¿cierto? Y usted, insisto, esto yo siempre se lo he dicho cuando le hice clase en segundo, se lo digo ahora. Usted deja caer algo, obviamente eso empieza a ganar velocidad, por lo tanto, ganar velocidad nosotros sabemos que es una aceleración positiva. Lo hemos dicho todo el rato, y aquí obviamente más de lo mismo. ¿Ya? Sigamos viendo entonces. Dentro de lo que es expresiones matemáticas, yo insisto, aquí están las oficiales, pero ustedes saben que nosotros vamos a trabajar con las tres que hemos trabajado hasta el momento, eso no va a cambiar. ¿Ya? Ya, primero, nos queda, la posición inicial es 0, se considera 0. Cuando ustedes dejan caer algo, desde donde lo dejan caer, ustedes eso lo toman como posición inicial. Ya, por lo tanto, cuando le dicen ya sea, no sé, pues ya recorrió una distancia de 10 metros, ya ha caído 10 metros. ¿Ya? La velocidad inicial, como dijimos, es 0. Yo suelto algo. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0, en caída libre, repito. Y la velocidad durante la caída es positiva. Se considera el positivo hacia abajo, hacia donde va cayendo, ¿ya? Como está indicando acá. Entonces, el monito nos está diciendo la velocidad hacia abajo. La aceleración también hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración es positiva, la velocidad también se considera positiva. La velocidad inicial es 0, ¿cierto? Y la posición inicial desde donde se deja caer, de donde se tiró ella en el avión, sería la posición 0, ¿ya? Es lo mismo que un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ya van en el mismo sentido la aceleración y la velocidad, que yo les expliqué en un momento que eso no tienen por qué ir siempre, es decir, en la vida real siempre, ir de la mano, no, ¿cierto? Por eso, cuando nosotros estamos frenando, significa que la aceleración va en un lado y la velocidad va en el otro. Nunca olvidar que siempre la velocidad es el concepto de hacia dónde se está moviendo. Esa es la dirección de la velocidad, ¿ya? Ya. Y ahí están las ecuaciones, que insisto, yo cumplo con que queden acá y como queda grabado, ustedes después la pueden ver ahí en el canal. Pero yo no voy a ocupar estas, ¿ya? Voy a hacer que de las mismas que ustedes ya manejen, ustedes deriven estas cosas de acá, o estas de acá, o lo que necesitan, ¿ya? Ya, vamos viendo lo que es la parte gráfica. Insisto, esto no es nuevo. Partamos voy a ir de atrás hacia adelante. La aceleración, ojo, y aquí ya no se les puede enredar la perdiz. La aceleración en sí es constante, la aceleración, no la velocidad. La aceleración siempre es g, ¿cierto? Que es la aceleración de gravedad del planeta donde sea que esté. Por lo tanto, la aceleración se grafica de esta manera. Es una función constante, ¿cierto? Y es igual a g. Esa sería la gráfica de la aceleración. ¿Ya? Estamos claros, ¿cierto? La aceleración no cambia. Lógicamente, al haber una aceleración diferente a 0, la velocidad va cambiando. Como estamos hablando de caída libre, no me he ido para otro lado, la velocidad obviamente va a ir aumentando. ¿Ya? En la vida real hay un punto hasta donde puede aumentar la velocidad. Nos siguen ganando velocidad. Aunque usted no lo crea, si usted se tira de más allá de... Eran como 120 metros, una cosa así. Ya, pero si usted se tira de más, pongámosle 150. Si usted se tira de más de 150 metros, en la vida real, ojo, en la vida real impacta a la misma velocidad que si usted tira de 1 kilómetro. ¿Ya? No es diferente. El reventón se lo pega igual en realidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el viento lo frena hasta un momento en que se alcanza lo que es la velocidad terminal y usted ya no sigue ganando más velocidad. Se equilibra con el roce del viento. ¿Ya? Que lo hace pebre, de hecho. El roce del viento lo frena un montón. Ya. Pero volvamos a lo que es la PTU. En la PTU usted deja caer algo y eso va a ganar velocidad, va a ganar velocidad, va a ganar velocidad, y va a ganar velocidad, y va a ganar velocidad hasta el final de los tiempos. Hasta que llegue al suelo, obviamente. ¿Ya? Eso es lo que nos está mostrando este gráfico de aquí. ¿Ya? Y finalmente, este gráfico de acá es posición. Ahora,
Como es un movimiento vertical, la X la reemplazan por el Y, eso es todo. X es posición, sí. Pero aquí lo cambian por un Y sub 0, eso es todo, nada. Ahora, obviamente, si yo miro este gráfico, en un mismo tiempo recorre las mismas distancias. ¿Qué creen ustedes? ¿Curso? ¿Aló? ¿Están vivos o están durmiendo? Ya, vamos preguntando. Antonia, salió premiada. En un mismo tiempo, ¿recorrerá las mismas distancias? Antonia. Ya. Muchachos, a partir de este instante, todas mis clases las vamos a hacer con cámara activada, igual como está se ha exigido en todos los cursos. ¿Ya? A partir de la próxima clase, va que si está ahí con pijama ya no importa, esta se la dejo pasar. Pero a partir de la otra clase, todas las cámaras activadas. Ya quiero ver y le voy a tener que exigir a ver si realmente están trabajando. Profe, la Antonia dijo que se le cayó, no lo escucha. Ya. Pero igual, porque no es primera vez que pasa. Ya, curso. Lo que estaba preguntando, de nuevo. Interactúen, vamos, respóndanme. Mi pregunta es, si yo me dejo caer de un avión, ya ella, si a ella la dejamos caer del avión, en los primeros 5 segundos, ¿recorre la misma distancia que en los siguientes 5 segundos? No. No, porque la aceleración va agregando metros por segundo. Va agregando velocidad, ¿cierto? Y a usted ir cada vez más rápido, obviamente en los mismos segundos va a recorrer mayor distancia. Es una cosa obvia. Entonces, eso es lo que le está diciendo acá. Este gráfico, claramente yo lo miro y no es una recta. No es una recta, por lo tanto no recorre la misma velocidad en el mismo tiempo. Al principio recorre más, o sea, al principio recorre menos y va recorriendo cada vez más rápido. Y ustedes lean el gráfico aquí, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, si ya la mitad, esta distancia, este tiempo, perdón, ese tiempo lo parto en dos, hasta aquí. En estos segundos, imaginemos que son cierta cantidad de segundos, claramente la distancia fue hasta ahí. Esa fue la altura que va cayendo. Y en los siguientes segundos, que en cuanto a tiempo es la misma cantidad de tiempo, recorrería de por ahí, hasta acá. ¿Ven? Entonces, eso es lo que me está diciendo el gráfico. ¿Ya? ¿Se entiende? Con este gráfico, yo puedo sacar la distancia recorrida por el monito, por ella, solo con este. Si me dieran los datos, a eso me refiero. Si me dieran ese y me dieran el tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Si me da la velocidad inicial y final, sí. Bueno, sí, aquí me la están dando, porque es cero. Sí, pues ahí arriba también es cero. Si me dieran eso, no, como arriba cero. Acá. O sea, arriba en el Si momento me, que sale, pues en el si momento me que se suelta. dieran, si me dieran esta velocidad y esa, ya, yo en realidad más que eso, ¿qué necesito cuando tengo solo el gráfico de velocidad versus tiempo? Y me preguntan distancia recorrida. ¿Qué sacaba yo? Bueno, rapidez versus tiempo. ¿Qué hacíamos con el puro gráfico? Acuérdense, importante. ¿Sacar el área? Perfectísimo. El área bajo la curva. Le sacamos el área del triángulo y se acabó la chuchoca. ¿Ya? Ya. A ver, espera. Ya, sigamos. Acá. Dice, desde el techo de un edificio se deja caer libremente un objeto que demora 7 segundos en llegar al suelo. ¿Qué altura tiene el edificio? Ya. Y aquí, de momento, quiero que... Ah, no había aprendido la cosita.
Y ahí sí. Ya, quiero que se fijen, olvidemos este ejercicio un poquito. Las fórmulas que conocemos nosotros, que la rapidez media, ¿cierto? Siempre es la distancia partida por tiempo, o la velocidad media del desplazamiento partido por tiempo. Sabemos que la velocidad media es un promedio entre la velocidad inicial y la velocidad final en un intervalo determinado partido por 2. Y sabemos que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial, y eso partido por el tiempo. Transformemos esto a movimiento vertical. La aceleración siempre va a ser g, ¿cierto? Y lo otro queda exactamente igual. ¿Sí? No es nada nuevo. Esa la tiene siempre, esa es la diferencia. Eso no cambia, pero generalmente la distancia la reemplazan como por una variación de altura, que le ponen así, como la variación en el eje Y, ya, posición final menos inicial. Pero usted sabe que eso es una distancia. Tiempo es el tiempo y la velocidad inicial es la velocidad inicial y la velocidad final es la velocidad final. Ya. Imaginemos, yo dejo caer algo. Bueno, aquí tal cual, pero no estos datos en sí. Si yo dejo caer algo, usted sabe automáticamente que la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Ya. Si a mí me dicen que es caída libre, bueno, o movimiento vertical, yo sé que la aceleración la tengo, que sería la aceleración de gravedad, y que en este caso serían 10 metros partido por segundo cuadrado, si es que esa es la Tierra. Si a eso le sumamos un tiempo, usted ya va a tener 3 datos. 3 datos. Ya. Voy a tomar el tiempo de acá, que son 7 segundos. Esto de aquí son los datos del ejercicio, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo que yo voy a mostrarles ahora, que ahora ya están en condiciones de entender. Un ejercicio clásico es que le pregunten la altura o la velocidad final. Es como lo típico, y sí, siempre hay un regalo, siempre hay uno para el pueblo como este, dentro de lo que es PTU. ¿Ya? Ya. Vamos viendo. Yo lo único que voy a hacer aquí es trabajar esta fórmula algebraicamente. El tiempo lo voy a pasar multiplicando. Me queda que la aceleración de gravedad por el tiempo es la velocidad final menos la velocidad inicial. Si se fijan, nada, lo único que ha cambiado es eso. Nada. Si yo quiero la velocidad final, yo me voy a dar cuenta que la velocidad inicial pasa multiplicando. Velocidad inicial, ahí, más la aceleración por el tiempo. Entonces, si yo quiero la velocidad final de un cuerpo que yo dejé caer, ¿cuánto vale la velocidad inicial si yo lo dejé caer? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. 0. Por tanto, en una caída libre, siempre va a morir, ¿o no? Muere. Y la velocidad final va a ser la aceleración por el tiempo. La velocidad final va a ser la aceleración por el tiempo. Ahora, ¿necesitan memorizar esto? No, porque usted ya sabe despejar una velocidad final y usted aplica el concepto de que el hecho de que como partió velocidad inicial, mátela de la fórmula, así, directa, antes de reemplazar y todo, mátela ahí. Y esta es su fórmula para velocidad final en una caída libre. Lo tiene siempre, ¿no? Sí, ¿cierto? Es la aceleración de gravedad. Insisto, a menos que en un ejercicio se lo pregunten. Así como, estamos en el planeta X, con tales datos, ¿cuál es la aceleración de gravedad del planeta? Ya, perfecto, ahí está claro que no se la están dando. Pero en el planeta Tierra esta vale 10, y para la prueba de transición vale 10. Entonces pregunto, lo único que necesita usted en realidad es esto, para saber la velocidad final. ¿Me entienden? Porque siempre, por cada segundo que el objeto esté cayendo, va a ganar 10 de velocidad. Entonces, pese que no es la pregunta, por eso que esto se puede decir que es el ejemplo, yo les estoy explicando. Ya, por eso vamos a sacrificar algunos ejercicios. Por eso que sale la alternativa y tal, no importa. Ya, quiero que me digan, en 7 segundos entonces, sin miedo y con confianza, ¿cuál es la velocidad final cuando chocó contra el suelo? ¿Curso? ¿Cuál era la pregunta? A ver, cayó, espere. Ya se pifió esta cosa, ¿no? Pucha. Esperen un poco que me muero en hecho. Ya, muy fácil.
Y ahí está, ahí apareció. Ya, mi pregunta, ahora sí. ¿Cuál es la velocidad con la que va a chocar contra el suelo después de los 7 segundos? 70 35 metros metros por por segundo. Eh, 35, ¿no? 70 metros partido por segundo. ¿Por qué 35? Por la velocidad media. Y acá, ¿quién está preguntando velocidad media? Ups. No, la velocidad final. Ya, y como aceleró durante 7 segundos, ganó por cada segundo 10, por lo tanto llegó a 70. Y ahí se reventó. ¿Cierto? Ya, entonces, la velocidad final aquí, eso es lo que yo le trataba de explicar. Yo quiero que ustedes lean, o sea, física se enfrenta así. Ustedes leen y ustedes dicen, ah, ya, pues aquí cayó durante 7 segundos. ¿De dónde partió? De 0. Ah, ya, velocidad final, 70. Así, que se demore en eso. Lo que acabo de hacer yo ahora. Eso se tiene que demorar usted para saber la velocidad final. ¿Ya? Ahora, si yo les hubiese dicho que no partió del reposo, yo la tiré hacia abajo a 20, por ejemplo. Yo la tiré hacia abajo con mi manito, tiré algo a 20 metros partido por segundo. ¿Ya? Ya, mi pregunta, después de 7 segundos, ¿a qué velocidad llegaría el objeto? 90 metros por segundo. A 90. Y así de simple. Entonces yo quiero que ustedes sean patudos y que entiendan lo que siempre les he tratado de recalcar. El concepto de aceleración es un concepto, y si yo lo manejo bien, es muy buen compañero, ¿ya? Entonces ustedes ganan tiempo, y eso no lo calculen. O sea, usted la prueba de transición, que la prueba de ciencia, es la más cerda de todas. Ustedes necesitan saber mucho de todo, y más encima cosas específicas. Entonces, cada segundo es valioso. La aceleración usted la aplica sin miedo. No calcule, no se ponga a ver, ya. No, si eso es algo que usted ya sabe. Usted ya sabe que en 7 segundos va a ganar 70 de velocidad. Listo, y lo hace. A eso me refiero, ¿ya? Ya. Y ahora me preguntan la distancia. ¿Dónde es la única donde está la distancia? Aquí. ¿Cierto? Es la única de la que yo les enseño, porque insisto, esto es como una metodología propia. ¿Ya? En todo el planeta Tierra les van a hacer memorizar las ecuaciones de movimiento de Newton, adaptarla, este es positivo cuando pasa esto, este es negativo cuando pasa esto otro, ya. Pero eso para mí es como muy escupir, ¿ya? Y esto yo sé que les va a servir para cualquier ejercicio. Y entonces, la velocidad media, ¿cuánto sería? Ahora sí, doña José. ¿Cuánto sería la velocidad media? 35. 35, ¿cierto? Ya, y si yo quiero la distancia, de acá, pues siempre, si esta es una fórmula de cinética, es siempre válida. Pesco la velocidad media y la multiplico por el tiempo y se acabó. Esa es la distancia. Entonces, la velocidad media, ¿cierto? Perdón. La distancia sería velocidad media por el tiempo. Despejé de ahí nada más. El tiempo pasó multiplicando. Este sería 35 metros partido por segundo por el tiempo, ¿cierto? Que son 7 segundos. Eso es todo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y eso es 175, 245. Eso sería. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Consultas? Ya. Entonces juguemos un poquito. Velocidad final. ¿De dónde la despejo? ¿De la fórmula de cuál? Aceleración. De aceleración. Ya. Y usted se acuerda que siempre es así. ¿Cierto? Hoy no sé por qué como que está funcionando raro esto. Ya. Y la aceleración es G. Por lo tanto, G por T, y usted despeja, ¿cierto? Es final menos inicial. Y ahí usted despeja la tontera que le pregunte. Si usted quiere saber la aceleración de gravedad, por ejemplo, de un planeta, ya. Velocidad final menos la inicial, ¿cierto? Y el tiempo pasa así. Y en el fondo, ¿qué es? Final menos inicial es la variación de la velocidad partido por el tiempo. Y ese ha sido el concepto de aceleración de toda la vida. ¿Sí o no? No es diferente. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya.
Pasemos a otras cosas, déjeme borrar ahí. Y entonces dice, características del movimiento. Ya, lanzamiento vertical hacia abajo, que a diferencia de la caída libre, lanzamiento vertical se refiere a que usted con su manito tira algo hacia abajo. Ya, no lo suelta, no lo deja caer. Entonces, lo único que cambia es que la velocidad inicial no es cero. ¿Ya? Es un movimiento vertical similar al de caída libre, pero esta vez no se deja caer, ¿cierto? Sino que es lanzado hacia abajo con una velocidad distinta de cero. Por lo tanto, las características de este movimiento siguen siendo que la rapidez inicial del cuerpo es distinta de cero, esa es la diferencia. Es la única diferencia. Se desprecia la resistencia al viento y durante la caída la única aceleración es la aceleración de gravedad. Nada nuevo. Al tener velocidad inicial distinta de cero, ¿cierto? Y considerando una misma altura, el cuerpo logra una mayor velocidad final en la caída comparada con la caída libre. Obvio. Porque si usted dejó caer del mismo edificio, ya, un edificio de 245 metros de altura, usted lo dejó caer el objeto y en otro edificio al lado, de la misma altura, usted tira un objeto hacia abajo. ¿Cuál va a llegar primero al suelo? Obvio, el que usted tiró hacia abajo, porque partió con una velocidad inicial más grande. ¿Se entiende, no? Entonces pregunto, ¿cuál se va a demorar menos tiempo en llegar al suelo? ¿El vertical hacia abajo o el caída libre? El que yo tengo. Vertical, vertical. El vertical hacia abajo. Porque partió con una velocidad inicial más grande, así de simple. Partió con ventaja. ¿Ya? Ya. Mismo tema, ¿cierto? Las expresiones, la posición inicial cero, siempre en este tipo de cosas se considera, es más fácil. No es que tenga que ser así, eso no es ley, usted lo puede hacer de cualquier manera, le va a dar igual, pero obviamente hágalo siempre igual. Para esta parte no se complique la vida. En esto sea cuadrado, usted sabe que es raro que yo aconseje ser cuadrado, pero en esto sea cuadrado. En cuanto al quién es la posición inicial, siempre de donde parte el objeto. Eso, más fácil. Ya, la velocidad inicial es distinta de cero, la velocidad durante la caída es positiva y el sentido de G es positivo, tal como dijimos, ¿cierto? Al igual que en el otro, la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección, ¿cierto? Por lo tanto, va ganando velocidad, ya ahí están las ecuaciones que es para que cumplan nomás. Y miremos algo, aquí vamos a ver algo, fíjense. Acá tengo la velocidad final, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Lo único que cambió con respecto a la anterior es que la velocidad inicial era cero, por lo tanto este moría, ¿cierto? Y por eso le quedaba la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Ya, eso. La de acá no es nada más que un despeje, ya, que es más fácil lo que le enseñé yo, entre comillas, porque esto si no se hace la tienen que memorizar. ¿Ya? Ya, y mismo tema. La aceleración, la misma, porque va hacia abajo, sigue siendo hacia abajo, por lo tanto la aceleración sigue siendo positiva. Recuerden que la aceleración es una magnitud vectorial y que a su vez puede ser positiva o puede ser negativa. Aquí tengo una aceleración positiva y constante, la aceleración, repito. Y aquí la diferencia, ¿cierto? En el gráfico anterior partíamos de cero en caída libre. En cambio, este es un movimiento vertical hacia abajo. O también, si les preguntaran, es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. También, pues, obvio que cumple con eso, ¿cierto? Pero no parte de cero, parte de acá la velocidad, de esa, ¿no? De la que sea. Y ahí va lo otro exactamente igual, y la distancia también, lógicamente, el gráfico es exactamente igual, ¿cierto? Como la posición inicial se considera cero, hasta este tiempo de aquí, imaginemos que todo esto son 6 segundos, ¿ya? Y aquí están los primeros 3 segundos. Lógicamente que los primeros 3 segundos recorre, no sé, esa distancia, esa de ahí, ¿cierto? Esa. Y en lo siguiente recorrería toda esa. Obvio, está acelerando, está ganando velocidad. ¿Ya? ¿Alguna consulta de acá? Esta parte es importante, ¿eh? ¿Alguna consulta de acá? ¿No? ¿Estamos bien? La fuerza que le aplica el hombre al lanzar la pelota no afecta en la No. aceleración. No. Estamos en cinemática. La fuerza en sí le da la aceleración. La aceleración de gravedad no, sigue siendo la misma aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces no hay que mezclar ahí pera con manzana, porque en cinemática la única aceleración que va a haber es la aceleración de gravedad. Si nos partamos a fuerza, masa por aceleración, eso es otro tema. Otro tema. ¿Ya? ¿Consultas? Otra pregunta. No sé si alguien tiene alguna consultita. ¿No? Ya. Repito.
La fuerza con la que usted lanza un objeto hacia abajo va, desde el punto de vista de la cinemática, no interesa. Interesa la velocidad que usted le entregó al objeto. La fuerza, claro, repercute en la velocidad inicial que usted le entregó al objeto. Nada más. De ahí para adelante todo es cinemática. ¿Ya? Pero no entra acá. No entra acá. A eso me refiero. Ya, sigamos entonces. Ahora sí, fíjense bien. Se lanza un objeto verticalmente hacia abajo, ¿cierto? Con una rapidez inicial de 2 metros partido por segundo, llegando al suelo a 12 metros partido por segundo. Es decir, claramente nos dieron la velocidad inicial, nos dieron la velocidad final. Respecto a esta situación, es correcto afirmar que. Pregunto, a ver, quiero que alguien me diga sí. A ver, ¿quién anda pillo? No respecto a esto. Ya, esto. Solamente los datos. De 2 a 12, ¿cierto? ¿Cuánta velocidad ganó? 10 metros partido por segundo. Ya. ¿Y a qué le suena eso? A la aceleración. De gravedad, ¿cierto? Y si la aceleración de gravedad en el planeta Tierra es 10, ¿significa que cuánto tiempo estuvo cayendo? 1 segundo. 1 segundo. Y son cosas que ustedes tienen que ir viendo. Ya, el objeto fue lanzado de una altura de 7 metros y ahí vamos a entrar a picar. ¿El cuerpo demoró 1 segundo al llegar al suelo? Sí, 1 segundo. ¿Y por qué? Porque ganó 10 de velocidad, po. Y esa es la aceleración de gravedad, por lo tanto, tengo el tiempo. Solamente yo miro esto, y digo lo que dije recién. Ya, lo vamos a hacer todo con fórmula, pero me refiero a que son cosas, cuánto tiempo gana y cuánto riesgo elimina también. Ya, y cuando habían transcurrido 0,5, la mitad, el objeto se encontraba a una altura de eso, ya, hay que entrar a jugar. Juguemos, ¿ya? Esto, insisto, esto los quiero hacer yo, porque los estoy tomando así como ejemplos, ¿ya? Después ya les voy a entregar una guía donde ahí ya vamos trabajando, ¿ya? Dice entonces, voy a anotar los datos aquí arriba para no perder este espacio. Ya, la velocidad inicial es 2 metros partido por segundo. Velocidad final es 12 metros partido por segundo. ¿Y qué otro dato tengo? Que siempre lo tengo. Aceleración. Aceleración. La aceleración de gravedad. Que como va hacia abajo, o sea, va ganando velocidad, es positiva. Por lo tanto, es 10 metros partido por segundo cuadrado. En los ejercicios, cuando ya, después lo veamos, si viene aquí más adelante, pero cuando yo tiro algo hacia arriba, se va frenando, por lo tanto, ahí ustedes lo toman como un metro. Y ahora vamos ganando velocidad. Listo, ahí están mis datos. Porque el tiempo, 1 segundo, no lo tengo como dato. Lo voy a trabajar yo, lo voy a obtener. Pero, insisto, usted ve esto y dice, listo, 1 segundo. Sí, y ese, pum. ¿Me entiendo, no? Ya. Trabajemos. Vamos por partes. Yo tengo que... el tiempo, por ejemplo. ¿De dónde puedo sacar el tiempo? De la única donde está el tiempo, de las que yo le enseñé. ¿Cierto? Que es de la aceleración. Ya, voy a hacer todo el show de nuevo. Ahí, ahí y ahí, ¿cierto? Si yo quiero saber el tiempo sería la velocidad final menos la velocidad inicial, y la aceleración pasa a ser la aceleración de gravedad, que es g. Pasa dividiendo, ahí estamos. Listo, llego y reemplazo. Velocidad final 12, velocidad inicial 2. 12 menos 2 partido por la aceleración que era 10. 12 menos 2, 10 partido por 10, 1 segundo. ¿Sí? Obviamente llegamos a lo mismo que ya habíamos inferido a través del concepto. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Sigue siendo la misma. Oiga, y yo le voy a contar noticias. Estas mismas fórmulas de cinemática a usted le sirven hasta física 2 en la universidad. No cambian. ¿Cuál es la diferencia? De la 3 para adelante, porque ahí empiezan a hablar con el rosa, hasta por si acaso. Hasta ahí llega lo lindo. Pero así que esta, denle duro, duro, duro. Ya, ¿alguna consulta respecto a este cálculo? ¿Se entiende? Que la aceleración pasa a ser la única aceleración en un movimiento vertical, aceleración de gravedad. Y que el tiempo pasó para allá y la aceleración pasó para acá. El cambalache, el cambio. ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, entonces ahora yo agrego al dato que tengo, ahora también tengo el dato que el tiempo de caída fue de 1 segundo. Voy a borrar acá. Ya. Listo, sigamos, pues. ¿Quién me pregunta? La altura. Ya, la altura. ¿De dónde sacábamos la altura? Ustedes me dicen a mí. Del triangulito.
El triangulito, ya, si sé de cuál me está hablando. De la fome que le digo yo, ¿cierto? Que la velocidad media es el desplazamiento partido por el tiempo. Ya, esto de aquí es la variación de altura. Sí. Ya, entonces, despejar, pues, velocidad media por el tiempo. La velocidad media, ¿cuánto fue acá? Sin caerse, sin caerse. 7. 7. 12 más 2 partido por 2, po, ¿cierto? Igual lo voy a hacer acá. La velocidad media es la inicial más la final partido por 2. Y yo le enseñé que a usted no se le puede enredar ese signo. ¿Por qué? Porque usted nunca en su vida en un promedio han restado. Jamás. Se sacó un 5 y se sacó un 6. 5 más 6 partido por 2. Por lo tanto, no se le puede enredar. Ya, y la velocidad media acá era 12 más 2 partido por 2, ¿cierto? Y aquí en este caso sería 7 metros partido por segundo. Ya, y despejamos, ¿cierto? La distancia sería, ya, la velocidad media por el tiempo, y la velocidad media es 7 metros partido por segundo, y el tiempo fue 1 segundo. Se van los segundos y me queda que, efectivamente, la distancia que recorrió fue 7 metros. Ahí llegó al suelo. O ahí va, por lo menos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pum, esa también es efectiva. Y aquí al 0,5. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer aquí? Yo me doy los tiempos. El tiempo cambia. Este pasaría a ser un tiempo 2 que sería 0,5 segundos. ¿Ya? No se le ocurra por ningún minuto decir, en la mitad de esta altura. No, porque acuérdense que va ganando cada vez más velocidad. Entonces yo voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí. ¿Cierto? Hoy el mejor borrador del mundo. Ojalá fuera nacido en los colegios los borradores. Ya, entonces, aquí. Velocidad inicial, ahí está, ¿cierto? Tengo la velocidad final, tengo el tiempo y tengo la aceleración. Ya, lo que me están preguntando es la distancia, en realidad, porque me preguntan a qué altura se encontraba. ¿Ya? Yo sé que la altura total son 7 metros, entonces yo saco simplemente lo mismo, cuánto ha recorrido durante ese medio segundo. Ahora, ahí hay que tener ojo que como me están preguntando a qué altura se encontraba, yo tengo que verlo respecto al suelo. Entonces, ya, sí, ojo con eso. Ya, si yo saco que ha recorrido 1 metro, quiere decir que en realidad está a 6 metros del suelo. ¿Me entienden, cierto? Ya, vamos trabajando. De nuevo, quiero la altura. Quiero la altura. ¿De dónde la saco? De acá, ¿cierto? Ya, pero ¿qué hay de diferente aquí? La velocidad final en 0,5 segundos va a ser esta. No, ¿cierto? Entonces yo necesito la velocidad final. ¿Y de dónde la saco la velocidad final? De donde siempre. Final menos inicial, partido por el tiempo. Esto fue un lanzamiento vertical hacia abajo, por lo tanto no, la velocidad inicial no es 0. Ya. Y me queda que la velocidad final en cualquier instante va a ser la velocidad inicial más la velocidad que ganó. Ya, bueno, ahí, perdón. Ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ya, pues, saco la velocidad final a los 0,5 segundos. Sería 2, que es la velocidad inicial, más 10 metros partido por segundo cuadrado, por el tiempo, que es 0,5 segundos. Entonces, ¿cuánto ganó? Ganó 5. Sí, pues si en medio segundo gana la mitad de la velocidad. La aceleración es constante, la aceleración. Entonces me queda que la velocidad final sería 7. 7 metros partido por segundo. La ven, ¿cierto? 2 más 10 por 0,5. 0,5 es la mitad de algo. La mitad de 10 es 5. Más 2, 7. Ahí está. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces ahora tengo ese y tengo ese. Y ese. Entonces ahora ya estamos listos. De nuevo, velocidad media. ¿Cuánto sería ahora? ¿Quién cae? 4,5. 4,5, perfecto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahora la velocidad inicial sería 2, la velocidad final sería 7. Entonces, 2 más 7, 9, partido por 2, 4,5. Entonces, velocidad media, 4,5 metros partido por segundo, por el tiempo que ahora era 0,5 segundos. ¿Cierto? Y saco la distancia, ojo, esto me va a dar la distancia que ha recorrido. Por lo tanto, ahí yo tengo que seguir en el ejercicio. 4,5 por 0,5, ¿cuánto es? 2,25. ¿Cierto? Y 2,25 se lo resto a los 7 metros. Entonces sería 4,75. Estaba bien.
está a 4,75 metros de altura con respecto al Sol. ¿Estamos bien? ¿Les queda claro alguna consulta? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces pasamos para acá. Dice, característica del movimiento, ¿cierto? Vertical hacia arriba. Ya, díganme ustedes a mí. Bueno, ya lo puse, pero ¿qué va a cambiar? ¿Qué es lo único que va a cambiar? ¿Qué La pasa? rapidez inicial. Perdón, de nuevo. Ah, ya me dio. La rapidez inicial. La Ya, velocidad inicial. la rapidez inicial, ¿puede llegar a ser cero en un movimiento vertical hacia arriba? No. No, ¿cierto? Yo tengo que imprimirle velocidad, po, y ahí se empieza a frenar. ¿Sí o no? Ya. Segundo, la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad, cuando algo va subiendo, ¿la tomamos positiva o negativa? Negativa. Negativa. Porque de momento que usted lo soltó, empezó a frenarse. Lógico, por eso llega hasta cierta altura y después se devuelve. ¿Sí? Ya. Y lo otro súper importante, aquí también lo vamos a ver más adelante, es que el tiempo de subida y el tiempo de bajada de algo es exactamente el mismo. Si usted tira algo en prueba de transición, esto es la prueba de transición, ¿eh? No estoy diciendo que todo es la vida real, pero lo que nos interesa es la prueba de transición. Ya, para la prueba de transición, como el efecto del roce del viento se desprecia para lo que es cinemática, el tiempo en que usted tira algo y llega a una altura máxima es el mismo tiempo que demora en devolverse. Es el mismo tiempo que demora en devolverse. ¿Cierto? Por lo tanto, esos dos tiempos son iguales, cosa que es súper importante. ¿Ya? Y lo otro, y lo último, es que cuando un objeto usted tiró algo hacia arriba, empezó a frenarse, hasta que llegó a un punto y se empezó a volver. Ya. Cuando llegó a la altura máxima, ¿a qué velocidad alcanza la altura máxima? Cero. Cero. Porque antes de empezar a devolverse yo tengo que frenar por completo, incluso en horizontal. Si usted va hacia el sur y después quiere ir hacia el norte, perfecto, va a tener que empezar a frenar, darse vuelta en el vehículo, ¿cierto? Y ahí recién, en un instante se va a considerar velocidad cero. Y ahí usted parte ganando velocidad para el otro lado. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, lo mismo, la expresión es matemática, mismo show. G es negativo, eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Cierto? Y la velocidad inicial, obvio que tiene que ser distinta de cero, porque si no, ¿cómo partió para arriba? ¿Sí? Tienen que entenderlo así de lógico. Y en la altura máxima, que acá no está todavía, la altura máxima, la velocidad es cero. Ahí se frena y ahí empieza a devolverse. Ahora, cuando se devuelve, ya dejó de ser un lanzamiento vertical hacia arriba y pasa a ser un lanzamiento vertical hacia abajo. Por lo tanto, ahí la aceleración cambia a positiva, etc. Ya. La aceleración y la velocidad en este tipo de movimiento claramente tienen sentidos opuestos. ¿Cierto? Usted tiró algo, el objeto hacia arriba, quiere decir que la velocidad va hacia arriba. No lo dudes. Acuérdese que la velocidad siempre indica hacia dónde se está moviendo el objeto. Pero la aceleración no implica, porque aquí la aceleración va hacia abajo y el objeto está subiendo. Por eso es que la aceleración lo va frenando y no ayudándolo a ganar velocidad. ¿Ya? Ya, ahí están las ecuaciones de siempre y aquí cambia esto de acá. G ahora se considera negativo. Eso, por lo tanto, mismo show. ¿Ya? Veamos. Los gráficos. G, igual que antes, si la única diferencia es que ahora la aceleración es negativa, por lo tanto se grafica así. ¿Cierto? Ahí está el eje del tiempo, acá la aceleración negativa. ¿Ya? Lógico, constante. Ahora, ¿cuánto vale? Menos 10 metros partido por segundo cuadrado. Si está en otro lado, lo calculamos, pero en el planeta Tierra es así. Ahora la velocidad parte de cierta velocidad y va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Mientras yo avanzo en el tiempo, la velocidad es cada vez más chiquitita. Y posición, por supuesto, todo al revés que en delante. Delante, al principio recorría menos distancia y a la medida que iba acelerando, iba ganando velocidad, por lo tanto después mayor distancia. Aquí al revés,
de momento que solté el objeto, empezó a perder velocidad. Por lo tanto, cada vez va a recorrer menos distancia. ¿Se entiende? Y es lógico, si de hecho todos ustedes han visto algo cuando usted tira algo hacia arriba, ya se empieza a frenar, obviamente en el último segundo, por ejemplo, recorre re poquito, pues ya está casi por llegar a cero. ¿Ya? Por lo tanto, lo que me dice este gráfico es exactamente eso. Primero recorremos una gran distancia, si analizamos de nuevo la mitad, o sea, si este fuese segundo 3 y este fuese un segundo 6, en los primeros 3 segundos, ¿cierto? Recorre la mayor cantidad de la distancia, que sería toda esa. Y en los siguientes 3 segundos recorrería solamente esa distancia. ¿Lo ven? ¿Se entiende bien, cierto? ¿Sí? Consultas de esto. ¿Alguna pregunta? Insisto, esto es importante, así que pregunten nomás, con confianza, como siempre. ¿No? ¿Queda claro? Ya, excelentísimo. Sigamos entonces. Aquí yo me voy a quedar callado, lo único que voy a hacer es leérselo. Dice, desde el suelo se lanza un objeto, ¿ya? Verticalmente hacia arriba a 40 metros partido por segundo, ¿ya? Despreciando la resistencia del aire, que es lo que siempre, ¿a qué altura se encuentra el objeto a los 3 segundos de haber sido lanzado? Yo no voy a decir nada, pero sí le voy a dar un tiempo, quiero que lo piensen tranquilo, háganlo igual que yo, por lo menos de momento. Anote los datos, lea y entienda todos los datos que usted puede sacar de ahí, y acuérdense que estamos en un movimiento vertical. ¿Ya? Ya. A partir de ahora, entonces, les voy a dar, hágalo tranquilo, ya. Este primero vamos a dar más tiempo, 5 minutos, pero quiero que lo hagan tranquilo, así como hice yo. El despeje, ya, todo, hagan toda esa chuchoca, créanme, así se aprende muchísimo física. ¿Ya? Ya, a partir de ahora, 5 minutos, vamos.
¿qué es lo primero que yo aquí me lo tienen que responder en 2 segundos? Ya, la velocidad inicial, está claro, es 40, nadie lo discute. La velocidad final a los 3 segundos, ¿cuánto era? Sí. A mí, una fuente poco confiable me dio 70. Bien poco confiable su fuente. Porque de hecho el objeto se tiró hacia arriba, va frenando. Pero la lógica la hizo al revés. Esa fuente poco confiable, como dice usted, no estaba mal, pero... ay, qué desastre. Espere. Prender de nuevo. Ahí está. La velocidad final, partió a 40, hacia arriba. Vamos, apliquemos la lógica. ¿Va a ganar o perder velocidad? Perder. 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 Y en cada segundo, ¿cuánto va a perder de velocidad? 10 metros partido por segundo. Perfecto. Por lo tanto, en 3 segundos, ¿cuánto perdió? Ojo la pregunta, ¿cuánto perdió de velocidad? 30 metros partido por segundo. 30. Por lo tanto, si partió a 40, ¿en cuánto va a quedar la cosa? 10. En 10. Y eso se tienen que demorar lo que yo me demoré, porque no tiene que ver con experiencia. Profe, usted sabe más física que nosotros, pero es porque sé exactamente lo que le dije. Que sin miedo, la aceleración de gravedad, por eso le decía yo que en muchos casos el movimiento vertical es más fácil. ¿Por qué? Porque usted pueden hacer este tipo de deducciones con la aceleración hacia automático. Bueno, en el otro igual, po. Por cada segundo no tenga miedo, pierde 10, no lo dude, pierde 10 de velocidad. Por lo tanto, perdió 30 en total. Ah, como iba a 40, quedó en 10, listo. Ese es el raciocinio. Lo vamos a hacer con números. Yo hasta el momento tengo ese dato. ¿Y qué otro dato tengo? Por supuesto, esto, ¿cierto? Pero ahora la aceleración de gravedad, ¿cuánto vale? Menos 10. Perfecto. Menos 10 metros partido por segundo cuadrado, ¿cierto? Porque el objeto va hacia arriba. Se va frenando. Se va frenando. ¿Ya? Ya, pues, ¿y qué más me dan? ¿A qué altura son? Y el tiempo, ¿cierto? Y el tiempo que es 3 segundos. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué altura se encuentra a los 3 segundos? Ya, listo. Vamos por la altura. De partida, y yo le he enseñado varias veces, o lo he intentado, que siempre en física una buena manera de empezar a sacar todo, así que nunca lo piden a uno, es partir de atrás para adelante. Ya, yo sé que tengo que partir por la distancia, y la única que tiene la distancia, de la manera que yo les enseño a trabajar, repito, es acá. Por lo tanto, sí o sí necesito la velocidad media. ¿La tengo? Sí, y el tiempo también, listo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería la velocidad media? 25 metros partido por segundo. 5, ¿cierto? Metros partido por segundo. Por el tiempo que fue 3 segundos. Entonces, ¿cuánto fue la distancia que recorrió? 75 metros. Ya, ahora, a diferencia de adelante, como parte del suelo, claro, esa es inmediatamente la altura. No es que de arriba recorrió 75 metros, ¿a qué altura está el suelo? No, aquí es directo, porque como lo tiré del suelo hacia arriba, se recorrió 75 metros, está a 75 metros de altura. Es la respuesta inmediata, a eso me refiero, que sería acá. Ya, ahora, yo acá apliqué lógica. Que este lo saqué con lógica. Saquémoslo analíticamente. Tendría que la velocidad inicial es 40, ¿cierto? Metros partido por segundo. Tendría que el tiempo es 3 segundos. Y por supuesto que la aceleración de gravedad vale menos 10 metros partido por segundo cuadrado. Ya, si yo tuviese solo esos datos y no hago ningún tipo de inferencia con respecto a la aceleración, ¿ya? Trabajemos, po. Ya, yo quiero la altura. Entonces, para la altura yo me voy igual acá. Hago lo mismo, pero digo, pero para la velocidad media me falta la velocidad final. Entonces voy a sacar la velocidad final. Perfecto. ¿De dónde la saco? Yo ya sé que la aceleración de gravedad es la final menos la inicial partida por el tiempo. Y de acá despejo, ¿cierto? Me queda que la final es la inicial, ¿cierto?
bueno, más la aceleración por el tiempo. Esos son términos generales. Ahora, como va a ir con negativo, va a quedar eso restando. Entonces, la inicial, ¿cuánto era? 40. Espera. 40, ¿cierto? Y como la aceleración es negativa, me va a quedar menos 10 por el tiempo que era 3. A eso voy. Aquí estamos haciendo en fórmula lo que yo quiero que usted haga automático. Usted en la PT1 quiero que haga esto. Por eso me cabeceo y siempre le invierto harto tiempo a hinchar con el concepto. Por eso usted sacó esto al tiro y pum, lo tiró y se demoró nada. 1 minuto y next, ¿ya? Pero obviamente esto siempre va a ser confiable. Entonces ahí me da que la velocidad final es 10, ¿cierto? Ya, ese es el paso haciendo todo analítico. Ahora ya con eso, obviamente después lo último es exactamente lo mismo. Entonces usted se va a ver, distancia. Ya, sí o sí tiene que ser la FOME. Y para el FOME necesito la velocidad media. Tengo la velocidad inicial. Necesito la final. ¿Y de dónde la saco? Del único lugar de acá. Ya, despejo, la saqué, reemplacé y listo. Siempre es una buena forma de pensar en física. Voy de atrás para adelante. ¿Sí? ¿Consulta, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Ahí está, ¿cierto? La respuesta. Ya. Se deja caer libremente un cuerpo Q de masa 1 kilogramo. 3 segundos más tarde se deja caer un segundo cuerpo P de masa 4 kilogramos. Si ambos llegan al suelo con la misma rapidez, ¿es correcto afirmar que? Ya. Y ahí los dejo cranear un poquito. Entonces, a partir de ahora, ejercicio que está en pantalla, ya tienen para que craneen así 1 minuto por cada una, 3 minutos. Vamos. Ejercicio 8 que está en pantalla.
Ya vamos viendo. ¿Qué dice el público? ¿Qué alternativa? La E. ¿La E? Ya veamos. Dice, se deja caer libremente un cuerpo Q de masa 1 kilogramo. ¿Me importa? No me puede importar. 3 segundos más tarde se deja caer un segundo cuerpo de masa 4 kilogramos. No me interesa. Si ambos llegan al suelo con la misma rapidez, eso sí me interesa, es correcto afirmar que ya. De partida, se deja caer un cuerpo Q. Se deja caer. ¿Qué me dijeron ahí al decir se deja caer? Velocidad inicial. Velocidad inicial, 0. Ya. 3 segundos más tarde se deja caer de nuevo un segundo cuerpo. Por lo tanto, los dos partieron de la misma velocidad. Y eso sí que me interesa. En cinemática las masas no me pueden importar menos. En cinemática, ojo. ¿Ya? Me interesa la velocidad inicial y la final de las aceleraciones. Conceptos de cinemática, yo les dije. Ustedes tienen que entender 4 conceptos. Bueno, en general 5. Distancia recorrida, desplazamiento, velocidad, rapidez y aceleración. No hay más. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Ay, ¿por qué pasa esto? Esperen un segundito. Y ahí está. Ya. Ah, pillé la técnica, nunca la había logrado ya. Entonces, veamos. Durante la caída, lo soltó 3 segundos después y ambos llegan al suelo con la misma rapidez. Si llegaron al suelo con la misma rapidez, yo ya puedo inferir algunas cosas, ¿cierto? Ya, vamos viendo. Durante la caída, el cuerpo P logró una mayor aceleración que el cuerpo Q. ¿Eso es verdad o es una aberración? Falso. Falsísimo, ¿cierto? Esto es falsísimo. ¿Por qué? Porque la aceleración es la misma para cualquier maldito cuerpo que caiga o que vaya para arriba o para abajo. Lo único que cambia es el signo. Como los dos van cayendo, obviamente, son exactamente iguales. 10 metros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? 2. ¿El tiempo de caída del cuerpo P es menor que el cuerpo Q? Porque que no lo mareen con eso que lo soltó 3 segundos después. No importa. Si este se demoró, no sé, 8 segundos en llegar al suelo, el otro también se demoró 8 segundos en llegar al suelo. ¿Por qué? Por esto. Porque me dijeron que ambos partieron de 0 y porque me dijeron que ambos llegaron en la misma rapidez al suelo. Por esas dos cosas, yo puedo inferir, ¿cierto?, que se demoraron lo mismo. Por lo tanto, ¿el tiempo de caída del cuerpo P es menor que el cuerpo Q? No. Falso. ¿Ya? ¿Ambos cuerpos se soltaron desde la misma altura? Sí. Eso ya lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque partieron los dos de la misma velocidad y llegaron a la misma velocidad al suelo. Por lo tanto, sí o sí, los cuerpos, indiferente a la masa, los cuerpos los fueron soltados desde la misma altura, porque si uno se hubiese soltado más alto que el otro, hubiese llegado más rápido al suelo. O sea, no más rápido que se muera menos tiempo, me refiero con una velocidad mayor al suelo. A eso me refiero. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Por lo tanto, aquí que dice es correcto afirmar. Sería solo 3. Acá. ¿Queda claro? ¿Curso? Les tengo una pregunta. Bueno, pero cuando termine de grabar, espere. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Sí, Ahí está, ¿cierto? Ya, movimiento vertical, ya. Resumamos. Consideraciones especiales, los movimientos verticales, ¿cierto? De subida y bajada se combina un lanzamiento vertical hacia arriba, y en una caída libre, eso. O sea, si yo tiro algo hacia arriba, la mitad cuando va hacia arriba hasta que llega a la altura máxima es un movimiento de vertical hacia arriba. Y cuando se empieza a devolver, es vertical hacia abajo. Uno es retardado cuando va hacia arriba, movimiento rectilíneo uniforme retardado, y el otro es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cierto? El tiempo que demora el móvil en subir y en bajar es el mismo, lo que les había dicho. Ya para todos los ejercicios no lo duden. Si les dicen un cuerpo, no sé, se tiró hacia arriba y el tiempo que demoró en devolverse desde la parte más alta hasta el suelo fue de 4 segundos. Listo, se demoró 4 segundos también en llegar arriba. A eso voy, automático. La rapidez del cuerpo en cada punto de la subida es la misma que tendrá en el mismo punto durante la bajada, correcto. Bueno.
¡Ah! Maldita sea, me equivoqué, ya no importa. Chan, chan, chan. Ahí. Partió algo de 30, ¿ya? Llegó a la altura máxima, donde la velocidad va a ser 0, eso es súper importante, y se va a devolver. Si partió a 30 hacia arriba, va a llegar a 30 al suelo. Eso es importantísimo. Y usted no lo puede calcular esto. Puede desde ahí hacia acá, pero solo con este no puede. Por lo tanto, esto es algo que usted tiene que saber. Entonces, si la velocidad inicial es 30, fue hacia arriba y se devolvió a la misma altura, ojo, a la misma altura la velocidad es la misma. Si en esta parte, cuando yo lo tiré hacia arriba, va recorriendo acá, ha recorrido 1 segundo y la velocidad es 20, quiere decir que cuando vuelva a este punto, a esa misma altura, la velocidad también va a ser 20. Eso es súper importante porque hay ejercicios que pueden hacer así, rapidito, sabiendo eso. Ya, bueno, y otras veces que es lo que le preguntan en realidad. Lo mismo acá. A los 2 segundos de haber empezado a subir, está a 10, entonces cuando vuelva al mismo punto, la velocidad también va a ser 10. Claro, mire, partió a 30, ¿cierto? Y en 3 segundos llegó arriba. Si partió a 30 y hacia arriba, después de 1 segundo, ¿cuánta velocidad perdió? 10. Por lo tanto, quedó en 20, ¿cierto? Ya. 10, 0. Y de vuelta, lo mismo, pero ahora la aceleración es positiva porque está cayendo, está ganando velocidad. Por lo tanto, después de 1 segundo la velocidad va a ser 10, después de otro segundo va a ser 20, después de otro segundo 30. Nada nuevo con respecto a lo que hemos dicho. ¿Queda claro? Esto es súper importante. Esto, como les dije, esto ya se lo subí, el archivo, en PDF. Esta diapositiva para movimiento vertical es la más importante de todas. O sea, porque ya vimos cinemática, digamos, pero en cuanto a cosa extra, esta. ¿Ya? Porque esto deja súper claro este bonito, me gustó, es bueno. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Ya? No lo olviden, si yo lanzo algo hacia arriba y me preguntan cuando llega a la altura máxima, listo, automáticamente es porque frenó y va a empezar a devolverse, por lo tanto, la velocidad final es esa, usted lo agrega a sus datos, a eso me refiero. Y la aceleración hacia arriba, negativa, porque se va frenando. Y no se les va a olvidar porque no es memoria lo que le estoy diciendo. Si tiene duda, en la plena prueba de PTU, pesque el lápiz y tírelo al techo despacio. Ah, de veras, listo, y sigue. ¿Ya? ¿Estamos claros, curso? ¿Sí? ¿Todo clarito? Porque con esto matamos cinemática. Yo les voy a subir una guía, como les dije, les debo la pauta de la prueba, que eso es movimiento horizontal. Les voy a subir una guía para esto, pero en sí, cinemática no vamos a hacer más, porque quiero ya empezar a ver el contenido de cuarto, y quedamos que de vuelta de este como receso que van a tener, vemos la materia de cuarto. Por si acaso, no es que no me puedan hacer preguntas, ustedes siempre me van a poder hacer preguntas, ¿ya? No hay problema. Pero eso. ¿Y alguna consulta de todo lo que vimos? ¿No? Es más de lo mismo. Insisto, no tenían que aprender cosas nuevas. Por algo siguen siendo estos tipos de movimientos. ¿Ya? Ya pues curso. Oiga, esta es la pregunta. Voy a dejar de grabar, espere.